esta noche de jueves, día 11 de agosto, ya saben, nuestro último programa 10. de la temporada, día 10, perdón, me acaba de corregir nuestro amigo Tony, que está aquí, ahora se lo presento. Último programa de la temporada. Nosotros volveremos la última semana del mes de agosto ya con la preferia y después pues ya veremos, a ver, porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe dónde acaba cada uno. Y hay que acabar hablando de lo que yo vengo diciendo desde hace 5 o 6 semanas ya, que te van a hablar de arroces, que me gusta el arroz, y tenemos aquí un valenciano que nos está llevando el tema de la cocina. Tony, por fin. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo mejor lo dejamos para el final, para el final, claro. Bueno. Vamos a hablar de arroces porque, yo qué sé, es que la paella, es que el arroz tiene ya tal cantidad de variedades. El arroz... Lo primero que me gustaría que me dijera es, ¿de dónde nace el concepto paella? ¿Dónde se inventa la paella? ¿Por qué se hace la paella? Bueno, la paella, yo te lo digo, digamos que no tenemos constancia escrita de cuándo se hace, de cuándo se empieza. ¿Pero nació como una comida para ricos? No, o sea, nace, fíjate que hasta resulta que el arroz, fue el cultivo del arroz, fue por casi todos los reyes cristianos que hemos tenido en la Comunidad Valenciana y en otros sitios, prohibieron el cultivo del arroz. ¿Por qué? Porque se daba en zonas pantanosas y el paludismo hacía estragos. Amigo. Y entonces todos los reyes hicieron siempre normas prohibiendo el cultivo del arroz, pero la gente no le hacía caso, porque claro, evidentemente allí que iban a cultivar en esas zonas pantanosas, pues arroz. Fíjate que el arroz es el cereal más consumido en el mundo, sin duda. El más cultivado es el maíz, pero claro, como el maíz se utiliza también para consumo de animales y tal, pero el arroz para consumo humano es el cereal más consumido del mundo. ¿Desde cuándo tenemos constancia de la existencia de una paella? Más o menos. Fíjate, de una paella exactamente no, pero de algo parecido. De algo parecido, de un arroz, digamos, en caldero, en un caldero de barro. Tenemos noticias ya en el siglo XVI, en algunos de los recetarios que hay en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Hay allí una cosa que se llamaba, que es además uno de los arroces que a mí más me gusta, luego lo hablaremos de él, que es el arroz al horno. Al horno. Al horno. Eso no conocía yo. Sí, ahora hablaremos de él. A mí es uno de los que más me gusta. Entonces es un arroz que se hacía en una cazuela de barro y al horno. Y es muy fácil de hacer porque se pone todo en crudo, con el caldo correspondiente y el arroz todo en crudo, y se pone al horno. Y entonces en media hora al horno pues está hecho. Y ese es el primer arroz del que tenemos constancia. ¿Qué ha llevado a la paella a esa popularidad tan enorme que tiene? Pues hay dos cosas. Una, que se ha convertido, hombre, para mí, está muy buena, y por tanto pues eso hace que la gente tal. Y después que se ha hecho una comida, en el País Valenciano se ha hecho una comida de amistad, de fraternidad, de irse juntos. No, y yo creo que eso también, ese concepto está en el resto de España, ¿eh? De irse juntos a comer una paella, sí, juntos todos. Una paella que además guisan también los hombres mucho, ¿sabes? Con lo cual, es decir, no es una comida exclusiva de la casa, sino que es una comida de que los hombres se van al campo y hacen una paella, o se van a cazar, iban a cazar y hacían una paella, o iban a segar y tal y hacían una paella, y entonces eso ha hecho que tenga fama, ¿no? Y luego hay un tema que para explicarle a la gente, y es que nosotros en Valencia hacemos paella con casi todo. No es la paella típica con marisco o con carne, sino que hacemos paella. La gente hacía la paella antiguamente con lo que tenía en casa. Quiere decir que si porque como plato no es caro. No, fíjate, es que además el pollo, por ejemplo, y hay algunos puristas que dicen que la paella se tiene que hacer con pollo. Si la paella antiguamente era con pollo, sí que era un manjar de ricos, porque pollo, yo recuerdo de pequeño que comía una vez al año pollo en Navidad, porque los pollos eran muy caros. Lo que sí que comíamos más era conejo, porque en los corrales de casa teníamos jaulas con conejos, y conejos sí que podíamos comer una vez a la semana sin ningún problema. Pero pollo, por ejemplo, era carísimo, hasta que no vinieron las granjas, con la famosa Videsa, que empezó a montar
granjas de pollos, el pollo era carísimo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de paellas. Vamos a hablar de la paella. La gente debe tener en cuenta que todas las paellas se hacen igual. Es decir, lleven lo que lleven. Lleven lo que lleven, el sistema es el mismo, ¿no? Entonces yo voy a explicar la manera de hacer la paella que utilizan hoy en día ya todos los grandes restauradores, desde grandes o medianos, desde Arguiñano hasta lo que quieras. Cómo hacen la paella hoy en día ya todos, ¿no? Entonces, la gente debe tener dos conceptos claros. Una, lo que hacemos antes de poner el arroz y lo que hacemos después de poner el arroz. Entonces, si hacemos una paella, pongamos con carne, para hacer... Para uno como yo que no sabe hacerlo. Que no sabe hacerlo, yo quiero irme de aquí sabiéndolo. Sabiéndose. Bueno, vamos a ver. Si pones pimiento, por ejemplo, como esa que estamos viendo, que lleva pimiento y berenjena... ¿Eso los valencianos no quieren? Eso los de Valencia Ciudad no les gusta. Los de Alicante todos le ponemos pimiento seguro y berenjena algunos. Bueno, pues lo primero es el pimiento tiras. Bueno, pues primero pones el aceite en la paella, evidentemente, pones el aceite. No ¿Lo de la leña es tan importante abajo? ¿O es leyenda urbana? La leña hombre, tiene su gracia lo de la leña, ¿no? Pero hoy en día, habiendo el paellero, la paellera, el paellero es donde se pone... Y lo de abajo. No, lo de arriba es la paella. Eso, por eso digo. La sartén se llama paella. Sí. Y lo de abajo... Los hierros estos, eso es el paellero. Vale. Y la paellera... Porque a la gente le dice paellera a la sartén. Sí. La paellera nosotros le decimos a la señora que hace las paellas. Bien. Sí que estamos equivocados, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces... Ponemos el aceite. Primero ponemos el aceite, ¿no? Miramos que además la paella esté equilibrada, que no se vaya el aceite a un lado, porque si no se quema la paella, ¿no? Echamos el pimiento, por ejemplo, sofrimos el pimiento. Allí, en la misma paella. En esa misma paella y en ese sartén, aceite. ¿no? Exactamente, en la sartén. Y una vez está hecho, lo sacamos y lo ponemos aparte. Después, ¿qué ponemos? La carne. Si es con pescado o con marisco, pues el marisco o la carne. También en la misma recipiente. En la misma recipiente con ese aceite. Sí. Cuando está hecho eso... ¿Está hecho qué quiere decir? Que ya está frito, exactamente. Entonces lo que hacemos es apartarlo hacia los lados y entonces ponemos la verdura que queramos echarle. Nosotros en Valencia sí que es verdad que le ponemos bastante verdura. Normalmente a las paellas se le pone bastante verdura. Se le pone pues judías verdes, se le pone una alubia que se llama garrofón. ¿Los guisantes famosos? No, guisantes en Valencia no les gusta mucho, los guisantes. Garrofón, que es una alubia plana grande, y otras alubias más pequeñitas, ¿no? En fin, la verdura que quieras. Que también se fríe. También se fríe. Pueden ser alcachofas también, saben muy buenas. Habas. Quiere decir, cualquier verdura puede ir allí. En otro tipo de... ¿Cuánto tiempo de cocción es eso, más o menos? Pues hasta que tú veas que está hecho, porque depende del fuego. Para uno que no sabe cómo Para uno que no sabe, tú tienes que, por ejemplo, la carne tienes que ver que está hecha y la verdura que está hecha. Hay un dicho que decimos nosotros, los valencianos, y es que todo lo que ponemos antes del arroz, en cualquier momento no lo podemos comer porque está bueno ya para comer. Quiere decir que el pimiento que has sacado te lo podías comer perfectamente. La carne te la podrías comer porque está frita. La verdura te la podías comer porque está tal. Y después de la verdura echamos ya el tomate. Tomate rallado. Un tomate rallado. Si quieres, hay gente que le pone un poquito de perejil, le pone un poquito de ajo. Otra que no le pone ajo. Pero bueno. Y se echa entonces. Y después de eso, cuando ves que ya está el tomate hecho, esos 2 o 3 minutos... Está hecho el tomate, entonces lo que hacemos es echar el arroz a sofreír. Pero el arroz echa agua, ¿no? No, esa es la otra manera que explicaré después. Esta es la manera más sencilla de hacerlo. Sofríen el arroz, un par de minutos también en ese mismo aceite, con todos estos ingredientes apartados. Tú la carne, una vez está hecha, la apartas, la verdura, una vez que está hecha, la apartas hacia los lados, el tomate ya lo dejas y entonces echas el arroz. Sofríes un par de minutos. Y entonces, es que esta es la mejor manera para hacer el arroz, te lo diré por qué. Porque no te equivocas con el tema del caldo, con el tema del agua, y entonces no te equivocas a la hora de acabar la paella, que quedan los granos sueltos y seca la paella, que es como nos gusta. Y una vez está el arroz, digamos, sofrito esos 2 minutos o 3, entonces le echas 2 medidas y cuarto, en paellero.
2 medidas y cuarto, 2 medidas y media de caldo o de agua. Caldo mejor de pescado, si está haciendo la de pescado, de pescado y caldo de carne, si que la puedes haber hecho con las carcasas del pollo, y si es con pescado, pues lo puedes haber hecho con las cabezas de las gambas y de los tal, lo puedes haber hecho perfectamente. Ese caldito se fumet. ¿Y eso cuánto tiempo se tiene que Y llevar? eso tiene que estar 16 minutos, 15, 16, 17 minutos. A rebosar de agua. A reposar no, con lo que te he dicho yo. Claro, con él. 2 veces y cuarto o 2 veces y media de eso. Al principio a fuego fuerte y a los 5 minutos ya bajas el fuego y lo pones a fuego mínimo. O sea que a fuego fuerte, digamos, está 5 o 6 minutos y luego el resto ya a fuego mínimo, que se vaya haciendo poco a poco. Y la otra manera... Nosotros a veces, y yo también lo que recomiendo a veces es que si ves que te va a faltar un poquito de caldo, que le pongas encima un papel de estos Manila, un papel Manila. ¿De aluminio de estos? No, de Manila, de estos... un papel de esos marrones que utilizábamos antes para envolver. Sí, para envolver. No, para envolver y tal, un papel de esos encima y tal. Y la otra manera, que es como lo hacen en Valencia y en la huerta de Valencia, es que el procedimiento es el mismo. Todos los extras es lo mismo. Todos los extras es lo mismo. Luego echan el caldo o echan el agua antes del arroz. Echan el caldo o echan el agua antes del arroz. ¿Por qué? Para que acabe de hervir, para darle un hervor, digamos, y que coja un poco del gusto el caldo, dicen ellos, de la carne o del pescado y de la verdura. Entonces no hace falta, incluso en ese tipo de paella, no hace falta a veces sofreír tanto la verdura y la carne o el pescado, porque de alguna manera lo hierve en la paella. Entonces ahí sí que echan agua hasta arriba y esperan a que se evapore. A que se evapore una parte de ese agua. Normalmente dicen ellos hasta que llega a los remaches de las ansas, dicen ellos, y ahí tiran arroz. Entonces tiran el arroz, que hace como un caballón al medio, echan el arroz. Pero eso, ya digo, eso requiere tener un poquito más de experiencia. De maña. Yo estaba pensando en maña. De experiencia. De la forma que te he dicho yo, no va a fallar. No va a fallar. Todos los sucedáneos de la paella, fideuà, el arroz negro que se come mucho en Cataluña, no sé, muchísimas variantes que han surgido, ¿tienen el mismo proceder? El mismo. Todo el procedimiento siempre es el mismo que he dicho yo. Primero pues la carne o el pescado, después la verdura. Pero por ejemplo el arroz negro ese... Sí, el arroz negro no tiene nada, porque lo único que tiene son los chipirones o la sepia con su tinta. La tinta que se vierte en el arroz. Se tira en el caldo, con el caldo, lo tiras con el caldo. Y ya está, el procedimiento es el mismo. Lo único que se hace muchas veces, en vez de hacer en paella, se hace muchas veces con una de esto de barro, con una cazuela de barro, normalmente, ¿no? El arroz a nosotros nos gusta seco totalmente, o ya los que debe hacemos, ser, ¿no? En teoría, ¿no? El de la paella debe ser seco. Debe ser seco. Ahí estamos mirando ahora, por ejemplo, una que la gente no conoce, que es con coliflor y bacalao. Sí, estoy viendo ahí que tiene, vamos, ese no parece una paella de ninguna manera. Coliflor y bacalao, por ejemplo. O otra que no me gusta a mí mucho es con espinacas y boquerones. Pero eso aquí no se ve, Melilla. Esto aquí no se ve. Aquí ¿Pero en Valencia puedes pedir todo este tipo de...? Sí, hay muchas casas ya hoy en día que hay varios tipos de paellas. Hay otra, por ejemplo... ¿Qué sale de coste una paella, Toni? Una paella no es muy cara. No es muy cara, porque el pollo es barato, o el conejo, en fin, no es muy caro. Que estamos viendo ahora, barata no es. Esa es más cara. ¿Pero qué puede ser? Las gambas. Pues una paella, vamos a ver, yo creo que con 10 euros puedes hacer una paella para 4 personas sin ningún problema. Lo que no hacemos tampoco los valencianos, que eso sí que en muchos sitios sí que les gusta, es mezclar carne con marisco o carne con pescado. Eso en Melilla yo no lo he visto. ¿Se ve en Melilla? No. Sí que hay. Tú vas a algunos bares, a algunos sitios, y te ponen con algo de pollo y te ponen una gamba, unos dos gambas o alguna clochina. ¿Por qué la paella, ya se nos va acabando el tiempo, si te fijas, ha evolucionado de todas maneras, que al final hay paellas que tú ves que sirven en alguna mesa y dices, chico, pero ¿dónde está el arroz?
Claro, ese es el tema. ¿Dónde está el arroz? Y además a la gente, muchas veces al que le pone demasiados tropezones, que decía... Tropezones, estaba buscando la palabra pero no me acordaba. Pues la gente dice, no, yo quiero arroz. Claro, arroz. ¿dónde está el arroz? Y al final acabas, te das cuenta, ver a la gente yo recuerdo siempre, y metiendo la cuchara dentro del paellero. Yo recuerdo siempre mi abuelo, cuando hacemos la paella, que mi abuelo, cuando empezamos a comer allí comemos en la paella... Mira, así me gusta, eso, ¿no? Eso es una arroz a banda, que lógicamente no lleva... Claro, ese no lleva prácticamente verdura, ¿eh? Lo único que lleva son algunos, se hace con caldo de pescado, y lleva algunos, si quieren, algunos trocitos de marisco, algunos trocitos de sepia o alguna gambita pequeña se le puede poner. Pero ¿tú te has fijado ese detalle de que la gente quita todo lo de encima? Te voy a contar siempre una anécdota de mi abuelo, siempre que comíamos paella, cuando cogía un trozo de carne, de pollo y tal, decía, fuera de aquí, estorbo. Pues sí. Y cuando ya acababas ya el arroz, que ya no quedaba arroz, entonces cogía el trozo de pollo y decía, ven aquí, entretenimiento. Pues Toni, que ha sido un placer. Digo, el tema del arroz al horno, que es el que estamos mirando, por ejemplo, que eso es fácil de hacer, con el caldo del cocido hacemos eso. Eso se pone todo así. Todo así, todo en crudo. O sea, el arroz... la patata y el tomate un poco frita antes aparte, y lo demás todo en crudo. Y se mete en el horno. Y se mete en el horno, con menos de 2 porciones de agua por cada una de arroz, un poquito menos. Media hora a fuego fuerte y sale eso. Y sale un arroz buenísimo pinta, porque tiene, claro, como está hecho con el caldo del cocido, tiene un sabor excelente. Toni, que ha sido un placer tenerte toda esta semana aquí hablando de cocina. Que tengas buenas vacaciones, porque me imagino que te vas también de vacaciones. Buenos días, sí. Y ya nos vemos a la vuelta. Gracias. Y a ustedes, decirles